Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 16 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a poder compartir el evangelio desde esta escritura y voy a leer. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, hoy día se habla mucho acerca del poder, es una circunstancia que estamos viviendo alrededor del mundo, donde se habla mucho acerca del poder de las enfermedades, del poder de los virus. Vemos cómo alrededor del mundo la gente muere, podemos decir el poder de la muerte. También se habla mucho del poder de determinados medicamentos, ciertos antibióticos, ciertos retrovirales, todo tipo de medicamentos que son útiles para curar y que se están buscando con esta situación de la pandemia. Y es interesante notar que acá la Biblia habla de un gran poder, y así como se habla mucho del poder de este virus para matar y de traer destrucción, y del poder para destruir las economías, hay un poder que es mucho más fuerte y mucho más grande que cualquier poder que haya existido, y es el poder de Dios. Es el poder que se despliega en la predicación del Evangelio, porque si se requiere un gran poder a veces para matar a una persona, para destruir un país o destruir una economía, cuánto mayor poder se requiere para que alguien de la muerte, de la oscuridad, pueda surgir a la vida y a la vida nueva, que es solamente que la que otorga Dios, y ese es el poder que se puede dar a través y que se despliega en el Evangelio. Es interesante notar que cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras a la iglesia en Roma, era el centro del mundo en ese momento, el centro del comercio mundial, era la capital del imperio más grande del mundo, más poderoso hasta ese entonces, y le está diciendo el apóstol Pablo que el verdadero poder, el poder es el poder del Evangelio. No hay poder humano alguno que pueda ser comparado con el poder del Evangelio. Vemos que los seres humanos y la humanidad, en su soberbia, en su supuesta omnipotencia, son tan fácilmente derribados. Hoy en día solamente un virus pequeño, diminuto, puede hacer temblar a todas las naciones, las economías, la gente asustada, y eso nos demuestra la fragilidad del ser humano, la mentira en la cual el ser humano vive inmerso, su soberbia, su falta también de paz por desconocer y por no confiar en el Señor. Así que cuando hablamos del Evangelio, específicamente ya dijimos que estamos hablando del poder de Dios para salvación. Ahora, ¿de qué salvación estamos hablando? Tenemos que remontarnos al libro de Génesis, capítulo 2. Vemos que Dios creó al ser humano, lo hizo del polvo, sopló en él aliento de vida, y Dios hizo la primer pareja. Eva fue seducida, como dice el texto, por la serpiente, por el diablo, y cayó en pecado y convidó a su marido, el cual también comió. A partir de ese entonces, ese ser humano que era perfecto, en un sentido, que no iba a vivir nunca, se corrompió. Y así como el virus este que se habla en todo el mundo se esparce muy rápidamente, hay un virus del cual el ser humano no puede escaparse, y que no hay forma, no importa cuánto tiempo aislado, cuánto tiempo en cuarentena estés, no hay forma de que uno pueda escaparse de la transmisión de ese virus, por así decirlo, entre comillas. Y ese es el pecado. Toda la humanidad cometió pecado en Adán y Eva, como ellos son nuestros primeros padres, nuestros ascendentes. El pecado se transmitió a toda su descendencia, a toda la humanidad, y como dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 5, por causa del pecado entró la muerte al mundo por cuantos todos pecaron. Y este es el mayor peligro que hay. El mayor peligro es el pecado. El coronavirus puede matarte y solamente puede acabar con tu vida, pero el pecado tiene la capacidad de condenarte al infierno por toda la eternidad. Y hay una salvación que es mucho más grande,
Y esa es la salvación que vamos a hablar hoy, la salvación que se da en el Evangelio. El ser humano demostró su pecado y cada vez se iba corrompiendo aún más. Vemos cómo Caín mata a Abel, cómo Dios tuvo que destruir al mundo a través del diluvio por causa de la maldad, y vemos cómo hay una progresión en la maldad del ser humano, pero sin embargo Dios había prometido una salvación, había prometido un redentor que iba a venir a librar a los hombres de la condenación del pecado, de la culpa y de la muerte. Dios le había dicho en el huerto del Edén que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y entre la serpiente, y que la simiente de la mujer lo iba a herir en la cabeza y la simiente de la mujer iba a ser herida en el calcañar, en el talón. Vemos que esa simiente de la mujer, ese Mesías prometido, que la Biblia había hablado ya a través de los profetas, a través de los distintos libros del Antiguo Testamento, en un tiempo determinado vino a este mundo, y como dice la Escritura, a lo suyo vino a su pueblo, sin embargo su pueblo lo rechazó. ¿Y de quién estamos hablando? ¿De qué Mesías? ¿De qué Salvador? Estamos hablando no más que del Señor Jesucristo. Jesucristo, como dice la Escritura, vino a este mundo, el Verbo, o mejor dicho, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. El Hijo de Dios vivió una vida perfecta, sin pecado. Él nunca cometió absolutamente ningún pecado. Y no solamente eso, sino que Jesucristo todo el tiempo hizo aquello que agradara al Padre. Jesucristo, las 24 horas del día, todos los días de la semana, vivió esa vida perfecta en la cual Dios se complace, como está escrito también. Jesús es el Hijo amado del Padre, en el cual el Padre tiene complacencia. Jesucristo vivió una vida sin pecado. Jesucristo injustamente fue llevado a una cruz por los hombres, por los religiosos de su época, también con la complicidad de las autoridades romanas, fue llevado a una cruz y murió por nuestros pecados. Murió como una muerte sustituta, como un sustituto por nosotros. Él derramó su sangre, vació su vida para que los hombres puedan ser salvos. ¿De qué forma Cristo nos salva? La culpa del pecado, esa culpa que cada uno de nosotros debía asumir y pagar, Cristo la pagó Él mismo en la cruz del Calvario y murió. Y como dice la Escritura, Él fue sepultado y al tercer día, con poder y victoria, venció a la muerte y resucitó de los muertos. Y este sacrificio de Cristo nos demuestra tres cosas. Nos demuestra que Cristo es Dios, que Cristo es quien dijo que era, que se cumplió aquello que Él dijo, que nadie le quita la vida, sino que Él mismo tiene poder para ponerla y para volverla a tomar. También esta resurrección de Cristo demuestra que la muerte no lo podía retener por cuanto Él era sin pecado, y también nos muestra que el Padre, Dios, aceptó el sacrificio del Hijo. La resurrección de Cristo muestra que el Padre se complació en esa ofrenda para salvación a la humanidad. Dios nos manda a través de su Hijo a que todos se arrepientan, a que puedan poner su fe en el Hijo de Dios para poder tener vida eterna. Así como aún no se descubre una cura certera contra este virus, sí podemos saber que hay una cura, por así decirlo, contra el pecado. Y esa cura, esa forma de poder librarnos de los efectos nocivos del pecado en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, se encuentra en el Evangelio, se encuentra en la persona de Jesucristo. La única forma que el hombre pueda ser salvo, flagelo del pecado, consecuencia del pecado, es a través de confiar y creer en Jesucristo. ¿Y qué tipo de confianza es la que la Biblia habla cuando habla de la fe para salvación? Uno a veces piensa que, bueno, yo creo en Cristo, creo que Él existió, pero no es esa la fe que Dios habla, no es esa la fe que es la fe de salvación. La fe es una fe absolutamente que descansa en lo que Cristo hizo. Si yo pienso que puedo ser perdonado por lo que hizo Cristo, más mis buenas obras, entonces yo no estoy confiando 100% en Cristo, estoy confiando parte en Cristo y parte en mí. La fe que Dios me pide es una fe total, absoluta en el Hijo de Dios. Uno no es salvo, uno no es perdonado, redimido por
asistir a determinada iglesia o por pertenecer a tal o cual religión, sino que uno es salvo solamente por creer en su Hijo. La salvación se encuentra solo en Jesucristo. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Y este evangelio del cual hablamos no significa que Dios nos promete hacernos ricos, Dios promete darnos la mejor salud, o que Dios promete que vamos a ser empresarios o tomar puestos de mando, puestos de poder. Eso no es lo que enseña el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación, y esta salvación es salvación de la muerte, salvación de la condenación, salvación de las consecuencias desastrosas, nocivas del pecado. Y se ha hablado mucho del Evangelio, acerca de qué es el Evangelio. Muchos dicen hablar del Evangelio, sin embargo no enseñan lo que es el Evangelio según la Biblia. El Evangelio no es para que vos te hagas rico, el Evangelio no es para que vos tengas la mejor salud, el Evangelio no es para que tu familia, que en un momento quizás se separó, realmente vuelva a estar unida. Si eso pasa, gloria a Dios, Dios lo puede hacer, pero no es la promesa del Evangelio. El Evangelio, la promesa que otorga, es una promesa de salvación, salvación del pecado, salvación de la condenación. Y como ya hemos expuesto anteriormente, esa salvación se encuentra solamente en una persona, no se encuentra en una iglesia, no se encuentra en un pastor, no se encuentra en determinada o cual religión, a pesar de que muchas iglesias predican esto, y es importante que uno asista a una iglesia. La salvación no se encuentra en asistir, sino que se encuentra solamente en la persona de Jesucristo. Ahora, si vos realmente creíste en el Evangelio, realmente crees en él, vas a asistir a una iglesia, vas a ser fiel. La vida del Evangelio se va a demostrar a través de una conducta nueva, a través de una vida nueva, donde ya no hay deleite por el pecado como había antes, sino que hay un deseo por querer agradar a Dios. Es el Evangelio el que nos otorga el poder para poder cambiar nuestras vidas y poder vivir una vida nueva, una vida que ya no viva más derrotada bajo el continuo peso del pecado, sino una vida victoriosa, una vida en triunfo. Y ese triunfo está en poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos, que es una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida que le agrada a Dios. No significa que no vas a pecar, probablemente sigas pecando y vas a seguir pecando hasta que sea el fin de tus días o hasta que Cristo venga. El pecado mora en nosotros y luchamos día a día con ese pecado. Pero sí significa que si estás en Cristo vas a tener una vida victoriosa, una vida nueva, una vida libre de la esclavitud del pecado. Y ese es el Evangelio que anunciamos, esa es la vida eterna que promete el Señor, una vida eterna en comunión con Él, una vida eterna donde seremos resucitados de los muertos, así como Cristo resucitó, y viviremos para siempre en la comunión, en la gloria del Padre. Esa es la vida, esa que promete el Señor Dios a través del Evangelio. No se trata de que seas más rico, no se trata de que tu familia sea restaurada, no se trata de que tus trámites se puedan solucionar o que tengas una empresa, sino se trata del perdón de tus pecados. ¿Por qué? Porque el mayor problema que el hombre tiene no es ni económico, ni tampoco de salud, ni tampoco familiar, sino que el mayor problema que el ser humano tiene es el pecado, su posición de rebeldía ante Dios y su certera condenación, a menos que se arrepienta y deposite su fe en Jesucristo. Como dijimos, su obra perfecta en la cruz, su resurrección de entre los muertos al tercer día, para salvarnos, para que podamos tener perdón de pecados, para que podamos tener la redención. Esto es la promesa del Evangelio. E invitamos a todos ustedes, a cada una de las personas que estén oyendo este mensaje, que si tienen alguna duda, alguna inquietud, si necesitan poder hablar con cada uno de nosotros, no duden en comunicarse a través de los canales oficiales de la iglesia. Tenemos el Facebook, Iglesia Cristiana Pueblo de Dios, el canal de YouTube, pueden mandar también un mail o mandar un mensaje a la página de Facebook. Siéntanse libres, estamos dispuestos a ayudarlos. Queremos que la gente pueda conocer a Dios a través justamente del mensaje del Evangelio, a través de lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y bueno, vamos a dejarlos ahora con la predicación dominical a cargo del pastor Sergio. Les deseo que Dios pueda obrar en cada uno de ustedes. Si vos sos creyente, que el Evangelio pueda revitalizar tu vida cristiana, que pueda nutrirte para poder seguir viviendo una vida que agrada a Dios. Y si vos sos una persona que nunca has oído este mensaje, que puedas prestar atención, que puedas aceptar el llamado de Dios. Y como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no endurezcáis sus corazones.
Así que bueno, mi sincera oración es que Dios los bendiga y que pueda obrar salvación a través de este mensaje. Que Dios los bendiga.